Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. En el video de hoy vamos a movernos de teoría, pero sin salir de lo que es el equilibrio parcial del mercado del bien de consumo. Vamos a estudiar parte de lo que es la teoría del individuo como demandante de un bien de consumo, también conocida como teoría del consumidor. Por lo tanto, de nuestros dos agentes económicos con los que venimos trabajando desde el modelo simple de circulación económica, hoy le toca al individuo. Veamos algunos de los supuestos del individuo, esto es, las reglas de juego por las que se mueve este agente. Actúa en forma racional, esto es, en su cabeza razona todos los posibles escenarios y elige aquel que más le conviene. En este caso, y relacionado con lo anterior, podemos decir que su objetivo es maximizar su utilidad, representada por la letra U. Aquí voy a hacer una comparación con el tema anterior, el de la empresa. Anteriormente, siempre dijimos que la empresa buscaba maximizar el beneficio. Bueno, el individuo busca maximizar su utilidad. ¿Qué es la utilidad? Una manera de cuantificar la satisfacción. Actúa en un mercado en competencia perfecta. Recuerden que este tipo de mercado es un tipo teórico, donde hay muchísimos oferentes y demandantes y todos tienen información perfecta. Este individuo consume dos bienes, el bien A representado como Q sub A y el bien B representado como Q sub B. Para obtener cada uno de estos bienes, paga sus respectivos precios. Estos son el precio de A representado por P sub A y el precio de B representado por P sub B. Por último, gasta todo su salario W adquiriendo una combinación del bien A y del bien B. Este es un supuesto muy fuerte, ya que al gastar todo su ingreso no ahorra. Tampoco el agente gasta más de lo que le ingresa, por lo tanto, tampoco existe el crédito. Antes de comenzar a ver qué es lo que mueve al individuo, vale la pena preguntarnos ¿qué es una canasta? Una canasta básicamente es una combinación de bienes. Como en este caso solo existe el bien A y el bien B, entonces es una combinación de esos dos bienes. En la imagen vemos cómo representamos analíticamente una canasta. C sub I es la canasta I y puede ser cualquier cosa. Juan, Pedro, Ana, María. Por lo que tendríamos la canasta de Juan, la canasta de Pedro, la canasta de Ana y la canasta de María. También I podría ser 1, 2, 3 o 4. Por lo que tendríamos la canasta 1, la canasta 2, la canasta 3 y la canasta 4. X es la cantidad del bien A y Y es la cantidad del bien B. Veamos cómo se representa gráficamente. Tendremos un par de ejes cartesianos, donde en el eje horizontal tendremos la cantidad del bien A, mientras que en el eje vertical tendremos la cantidad del bien B. Pongamos algunos ejemplos y veamos cómo los representamos. La canasta 1 está integrada por una unidad del bien A y una unidad del bien B. Observen el gráfico, el punto azul representa esa canasta específica. La canasta 2 está integrada por 0 unidades del bien A y una unidad del bien B. En la gráfica observamos que encontramos el punto ubicado sobre el eje vertical, en el valor 1. La canasta 3 está integrada por una unidad del bien A y 0 unidades del bien B. En la gráfica, ahora el punto que representa la canasta se encuentra ubicado sobre el eje horizontal, en el valor 1. La canasta 4 está integrada por 2 unidades del bien A y una unidad del bien B. La canasta 5 está integrada por una unidad del bien A y 2 unidades del bien B. La canasta 6 está integrada por 2 unidades de A y 2 unidades de B. La canasta 7 está integrada por media unidad de A y media unidad de B.
Ya tenemos entonces la noción de cómo representamos analíticamente una canasta y cómo la representamos gráficamente. Hay una pregunta que nos debemos hacer cuando trabajamos con el individuo en su rol de consumidor. ¿De qué depende lo que consume y cuánto consume de determinado bien o servicio? Y la respuesta en esta teoría depende de dos cosas: las preferencias y los ingresos del individuo. Vamos a comenzar por las preferencias. Recuerden que el objetivo del consumidor es maximizar su utilidad. Vamos a tratar de cuantificar de alguna manera la utilidad. Para eso voy a utilizar los llamados like o me gusta que actualmente tienen las redes sociales. Un like otorga al individuo un nivel de utilidad igual a 1. 2 likes otorgan al individuo un nivel de utilidad igual a 2. 3 likes otorgan al individuo un nivel de utilidad igual a 3. 4 likes otorgan al individuo un nivel de utilidad igual a 4. Obviamente, un nivel de utilidad igual a 4 es mayor que un nivel de utilidad de 3 y este, a su vez, es mayor al nivel de utilidad de 2 y este, a su vez, es mayor al nivel de utilidad de 1. Vamos a ver cómo vinculamos esto con lo de las canastas. Para eso tendremos 4 canastas. La canasta A integrada por una unidad del bien A y una unidad del bien B. La canasta B integrada por 2 unidades del bien A y una unidad del bien B. La canasta C integrada por una unidad del bien A y 2 unidades del bien B. La canasta D integrada por 2 unidades del bien A y 2 unidades del bien B. El supuesto que vamos a hacer es que cada unidad, sea del bien A o sea del bien B, otorgan al individuo una unidad de utilidad. Por lo tanto, una unidad del bien A otorga un like y una unidad del bien B otorga también un like. Tomando en cuenta esto, la canasta A otorga al individuo un nivel de utilidad igual a 2, ya que dicha canasta contiene 2 unidades en total, una del bien A, otra del bien B. La canasta B otorga al individuo un nivel de utilidad igual a 3, porque contiene 3 unidades en total. La canasta C también otorga al individuo un nivel de utilidad igual a 3. Por último, la canasta D otorga un nivel de utilidad igual a 4, ya que contiene 4 unidades en total. Debajo de los likes de cada canasta tenemos los niveles de utilidad. Ahora vamos a comparar las canastas y sus niveles de utilidad entre sí. Comencemos por la canasta A y la canasta B. La utilidad de la canasta A es igual a 2, que es menor a la utilidad de la canasta B, igual a 3. Por lo tanto, la canasta B es preferible a la canasta A. ¿Qué significa que una canasta sea preferible a otra? Básicamente que otorga mayor nivel de utilidad. Si al individuo le dieran a elegir esas dos canastas, preferiría aquella que le otorga mayor utilidad. Eso es ser preferible. Comparemos la canasta A y la canasta C. La utilidad de la canasta A es igual a 2, que es menor a la utilidad de la canasta C, que es igual a 3. Por lo tanto, la canasta C es preferible a la canasta A. Comparemos la canasta A y la canasta D. La utilidad de la canasta A es igual a 2, que es menor a la utilidad de la canasta D, que es igual a 4. Por lo tanto, la canasta D es preferible a la canasta A. Comparemos la canasta B y la canasta C. La utilidad de la canasta B es igual a 3, que es igual a la utilidad de la canasta C, que es igual a 3. En este caso, ambas canastas otorgan el mismo nivel de utilidad. Si ocurre esto, ambas canastas son indiferentes. Quiere decir que si al individuo le dieran a elegir ambas canastas, cualquiera le serviría, ya que ninguna es preferible a la otra. Por eso es que es indiferente. Comparemos la canasta B y la canasta D. La utilidad de la canasta B es igual a 3, que es menor a la utilidad de la canasta D, igual a 4. Por lo tanto, la canasta D es preferible a la canasta B. Por último, comparemos la canasta C y la canasta D. La utilidad de la canasta C es igual a 3, que es menor a la utilidad de la canasta D, igual a 4. Por lo tanto, la canasta D es preferible a la canasta C.
Veamos la representación gráfica y cómo esta, al fin y al cabo, termina demostrando la preferencia y la indiferencia entre las distintas canastas. Tenemos un par de ejes cartesianos. Aquí ubicaremos la canasta A, la canasta B, la canasta C y la canasta D. La canasta A se ubica en lo que se llama curva de indiferencia. Una curva de indiferencia es el lugar geométrico de todas las canastas que otorgan al individuo el mismo nivel de utilidad. En este caso, esta curva de indiferencia otorga un nivel de utilidad igual a 2. La canasta B y la canasta C se ubican en otra curva de indiferencia. Esta curva de indiferencia otorga un nivel de utilidad igual a 3, pero además podemos ver que esta nueva curva de indiferencia está más alejada del origen que la primer curva. Recuerden que llamamos origen a la intersección de los dos ejes cartesianos. La canasta D se ubica en la curva de indiferencia que otorga un nivel de utilidad igual a 4. Podrán observar que esta curva de indiferencia se encuentra más alejada del origen que la que otorgaba un nivel de utilidad igual a 3, pero a su vez más alejada aún que la que otorgaba un nivel de utilidad igual a 2. La forma que adquieren estas curvas de indiferencias están explicadas por las características de las mismas. Si quieren profundizar en esto, les invito a que observen el video que les estoy dejando el link en la parte superior derecha. Por lo tanto, a medida que me alejo del origen, las curvas de indiferencia van otorgando mayores niveles de utilidad, mientras que si me acerco al origen, las curvas de indiferencia van otorgando menores niveles de utilidad. Podemos agregar además que podríamos tener en una gráfica una curva de indiferencia. También podríamos tener dos curvas de indiferencia, pero entre medio de dos curvas de indiferencia podemos encontrar otras. En la imagen tenemos lo que se llama mapa de curvas de indiferencia. Ya analizamos entonces lo que son las preferencias. Vamos a entender el otro elemento que influye en lo que consume el individuo. Este elemento es los ingresos. Desde que arrancamos con el modelo simple de circulación económica, hemos identificado al salario con la letra W. Salario en inglés se traduce como wages. Como la disciplina economía tiene un origen en pensadores ingleses como lo son Adam Smith y David Ricardo, es que el idioma inglés es muy importante en esta disciplina. Así que ya saben por qué cada vez que vean la W, todos sabremos que se trata del salario. ¿Recuerdan qué dijimos del individuo con respecto a su salario? Si no lo recuerdan, dijimos que lo gastaba todo en los bienes A y B. Esta fórmula que tienen en la pantalla dice eso. Veamos cada uno de los elementos. El precio del bien A multiplicado por la cantidad consumida del bien A más el precio del bien B multiplicado por la cantidad consumida del bien B. Esto es el gasto de consumo del individuo. ¿Cómo sabemos que gasta todo su salario? Por el signo de igual. Quiere decir que su salario es igual a las cantidades del bien A y del bien B multiplicados por cada uno de sus respectivos precios. O sea, el salario es igual al gasto en consumo de ambos bienes. No hay ahorro. Si lo hubiera, el signo sería de mayor. Quiere decir que su salario supera al gasto. Por lo tanto, esa parte que no gasta, la ahorra. Tampoco hay crédito. Si lo hubiera, el signo sería de menor. Quiere decir que su salario es inferior a su gasto. Por lo tanto, para cubrir esa brecha, debería estar pidiendo un crédito. Graben este concepto. Restricción presupuestal. Esto es lo que representará su ingreso. Voy a llegar a graficar esta restricción presupuestal, pero sin meterme en el análisis de la fórmula, tomando los casos extremos. Tenemos el salario igualado al gasto. ¿Qué pasaría si gasta todo su salario en el bien A y nada en el bien B? Tendríamos que la cantidad consumida por el individuo sería la máxima cantidad de A. Esta cantidad la ubicaremos en el eje horizontal.
¿Qué pasaría si gasta todo su salario en el bien B y nada en el bien A? Tendríamos que la cantidad consumida por el individuo sería la máxima cantidad de B. A esta cantidad la ubicaremos en el eje vertical. Pero veamos una cosa. El punto que fijamos en el eje horizontal que corresponde a la máxima cantidad consumida del bien A, también la podemos calcular como W sobre P sub A. Esto es lo mismo que tomar el salario y gastarlo en el bien A. Podemos decir que es el salario en términos del bien A o, en términos más técnicos, el salario real en términos del bien A. Para entenderlo mejor, imaginen que el bien A son arándanos. El salario real en términos de arándanos es lo mismo que si en vez de recibir el trabajador dinero por su trabajo, recibiera arándanos. Lo mismo ocurre con el punto que ubicaremos en el eje vertical, o sea, la máxima cantidad consumida del bien B. Esto es el salario real en términos del bien B. Tenemos el salario real en términos del bien B en el eje vertical y el salario real en términos del bien A en el eje horizontal. Unimos ambos puntos y hallamos una recta. Esta recta es la restricción presupuestal. Cada uno de los puntos de esta restricción presupuestal representa una combinación del bien A y del bien B a la que el individuo puede alcanzar con su salario. Aquellos puntos que están por encima de la restricción presupuestal son las infinitas combinaciones del bien A y del bien B, a las que el individuo no puede acceder. Podría acceder si pidiera un crédito, pero ya dijimos que esto no es posible en este modelo. Aquellos puntos que están por debajo de la restricción presupuestal son las infinitas combinaciones del bien A y del bien B, a las que puede alcanzar, pero le estaría sobrando dinero, por lo tanto ahorrando. Pero ya dijimos que esto no es posible en este modelo. Terminamos así de analizar las dos cosas que influyen en el consumidor. Primero, las preferencias y segundo, sus ingresos. Ahora vayamos al equilibrio del consumidor. Para eso tendremos que tomar en cuenta tanto la restricción presupuestal como las curvas de indiferencia. En la imagen vemos la restricción presupuestal y el mapa de curvas de indiferencia. Los vamos a estar graficando en el mismo par de ejes. Me quedo con solo 4 curvas de indiferencia. Como verán, cada una otorga un nivel de utilidad distinta, U sub 0, U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Cada curva de indiferencia más alejada del origen otorga mayor nivel de utilidad y cada curva de indiferencia más cercana al origen otorga menor nivel de utilidad. Vamos a suponer que en un principio el individuo está evaluando 3 canastas ubicadas en la curva de indiferencia más cercana al origen. La canasta 1 es indiferente a la canasta 2 y esta es indiferente a la canasta 3, por lo que están ubicados sobre la misma curva de indiferencia. El individuo recibe el mismo nivel de utilidad, igual a U sub 0. En la canasta 1 y en la canasta 3, el ingreso le da justo para comprar dichas canastas, mientras que si adquiere la canasta 2, le sobraría dinero. Por lo tanto, eliminemos la canasta 2. Ahora, a las canastas 1 y 3, agreguemos las canastas 4 y 5. Estas nuevas canastas, al igual que las canastas 1 y 3, están sobre la restricción presupuestal. Esto significa que el individuo puede perfectamente adquirir cualquiera de ellas con su salario, pero la canasta 4 y la canasta 5 están ubicadas en una curva de indiferencia más alejada del origen, recibiendo por cada canasta el individuo una utilidad igual a U sub 1. Esta utilidad es mayor que la obtenida antes. ¿Qué haría el individuo? Descartaría las canastas 1 y 3, quedándose por ahora con las 4 y 5. La canasta 4 es indiferente a la canasta 5, por lo que están ubicadas sobre la misma curva de indiferencia. El individuo recibe el mismo nivel de utilidad, igual a U sub 1.
en la canasta 4 y en la canasta 5, el ingreso le da justo para comprar dichas canastas. Pero agreguemos otra canasta, la canasta 6, que además pertenece a la restricción presupuestal. Significa que el individuo puede adquirir con su salario las canastas 4, 5 o 6, manteniendo el supuesto de que no le sobra ni le falta dinero. Esta canasta 6 es preferible a las canastas 4 y 5. ¿Por qué? Porque dicha canasta pertenece a una curva de indiferencia que está más alejada del origen de la curva de indiferencia a la que pertenecen las canastas 4 y 5. Quiere decir que la canasta 6 le otorga un mayor nivel de utilidad. ¿Qué va a hacer el individuo? Obviamente, va a descartar las canastas 4 y 5, quedándose solo con la canasta 6. Observen esta canasta 6. Pertenece a la restricción presupuestal y a su vez pertenece a una curva de indiferencia que le da un nivel de utilidad igual a U sub 2. Quiere decir que puede con su salario adquirir esta canasta. Vamos a suponer que hay otra canasta, esta vez la llamaremos canasta 7. La canasta 7 le otorga un nivel de utilidad igual a U sub 3, ya que está más alejada del origen. La utilidad que recibe por la canasta 7 es mayor a la utilidad que recibe por la canasta 6, pero hay un pequeño gran detalle. Ninguno de los puntos de indiferencia que otorga un nivel de utilidad igual a 3 intersecta a la restricción presupuestal. ¿Qué significa esto? Que el salario no le alcanza para adquirir esa canasta 7. Recuerden que en este modelo no existe el crédito. Por lo tanto, el individuo descarta la canasta 7 y se queda con la canasta 6. Observen que la canasta 6 es el único punto de intersección entre la restricción presupuestal y la curva de indiferencia más alejada del origen que el individuo puede acceder. En términos económicos, es la canasta o combinación del bien A y el bien B que le otorga el mismo nivel de utilidad, dado su nivel de ingreso, o sea, es la canasta con mayor utilidad que puede alcanzar dado su salario. Si adquiere esa canasta, no le sobra ni le falta dinero. Por lo tanto, se cumple que consume todo su ingreso en una canasta compuesta por el bien A y el bien B. La canasta 6 representa el punto de equilibrio del consumidor. Esta canasta está compuesta por las cantidades Q sub A asterisco, que es la cantidad del bien A de equilibrio, y Q sub B asterisco, que es la cantidad del bien B de equilibrio. Y llegamos al final de este video. Si les gustó, pueden darnos un like. Si les gusta cómo venimos analizando los temas, podés suscribirte al canal. También podés recomendar el canal a alguien que está viendo estos temas y le está resultando difícil entenderlos. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!